y nos visita en el piso, y lo tenemos aquí. Ayer dialogábamos con él a través del teléfono, pero hoy está aquí en el piso, Marcelo Maschi, concejal de Juntos. Vamos a dialogar con él, bueno, de esta visita también de la candidata a presidente, ahora me va a decir él si es candidata o no, Patricia Bullrich, así que nos va a contar un poco de lo que sucedió ayer, de la visita justamente de alguien que pareciera que tuviera claro el tema de la inseguridad o de la seguridad, como quiera decirle. Buen día, Marcelo, bienvenido. Marita, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir al piso hoy, ¿eh? No, es más cómodo. Es más cómodo, ¿no? Sí. Sí, a mí me gusta más hablar en el piso que por teléfono, ¿no? Nos entendemos. Sí, mucho mejor, nos vemos la cara. Bueno, contame primero de la visita de Patricia. Es candidata, o precandidata, vamos a decir así, ¿cómo se maneja ella con eso cuando le dicen precandidata a presidente de la Nación? Yo creo que tiene la convicción de ser candidata, sí. La tiene, ¿no? Que el PRO tiene que resolver cómo va a estructurar la competencia, las pasos, quiénes van a ser, que queda todavía un camino por resolver, pero ella es como que no hay forma de convencerla de que hay que resolver nada. Ella es candidata, no es se autotituló, digamos. Es candidata, sí, claro, ella se siente sí, así, totalmente. Y así recorre el país. Nos tocó la suerte de que venía de Expoagro de San Nicolás, sí, y pudo ir. Yo nunca había, creo, salvo que me falla la memoria, creo que la primera vez que va Zárate en alguna visita, ha ido por el tema de prefectura, sí, cuando ella era sí. ministra, pero en campaña política es la primera vez. Y ahora vino a acompañarme a mí en una recorrida y es muy bueno. El PRO tiene que definir candidaturas, pero nosotros tenemos que entender que lo que para nosotros que somos del PRO lo que tiene que ganar es la idea del PRO, y el PRO después decidirá en paso quién es el candidato. Y en lo local nosotros necesitamos el apoyo de todos, y Patricia Bullrich es alguien que uno no puede poner bajo ninguna discusión la capacidad de ella de hablar de seguridad y de hacer cuestiones relacionadas con la seguridad. Y Zárate, Lima, estamos teniendo graves problemas de seguridad, así que tenerla es bueno. Es cierto. Bueno, algo de lo que hablábamos hoy en el bloque anterior, que tengo una mesa de jóvenes, es el análisis de lo que tiene que ver con la delincuencia de Rosario, que se hacía un parangón justamente con el país ahora donde hay 60 y pico de mil presos, o sea, dentro de una cárcel modelo y todo lo demás, y se habla El Salvador. El Salvador. La imagen del presidente es del 80%, ¿no? Sí. O sea, que el 80% del país está de acuerdo con las medidas que tomó, ¿no? Con respecto a este tema, digo, más allá de muchas discusiones, ¿no? Pero digo, el temor nuestro, ¿no? Estar a 200 kilómetros justamente de un lugar que está prácticamente prendido a fuego en cuanto al tema de narcotraficantes y de inseguridad, ¿no? Y nosotros tenemos aquí en las cercanías, digamos, más que nada dentro del distrito, todos los días problemas de inseguridad, hechos de inseguridad todos los días, ¿no? Y también en Lima, te digo, porque la gente le están robando, en las casas entran con total impunidad, por más que estén sus moradores, o sea, hay hechos bastante importantes que marcan que vamos, si no, esto como la mancha de humedad en la pared, como te suelo decir, ¿no? Que hablamos la otra vez. Sí. Pero que es así. Hay momentos bisagras donde las decisiones hay que tomarlas. Uno a veces no se da cuenta de que el problema está creciendo, hasta que es tan grande que uno lo ve y ahí dice, volvemos al ejemplo de la mancha de humedad. Sí. Uno ve una manchita y dice no se nota en la pared, hasta que en un momento decís, tengo que poner membrana en el techo, sí. porque, bueno. Acá con la inseguridad es lo mismo. Un caso a uno no se entera, le parece lejano, Rosario parece lejano, es otra provincia, después empezamos a ver que es muy grave, después empezamos a pensar, ¿y qué pasa si se cruza esa pequeña frontera que hay con la provincia de Buenos Aires, que es nada? Es nada. Y una vez que entra la provincia de Buenos Aires, el problema no va a ser de San Nicolás, claro, va a ser de la provincia de Buenos Aires. Como si no tuviésemos problemas en la provincia de Buenos Aires y en el municipio de Zárate, como para no prestar la atención de que está muy cerca. Sí. Y ya está pasando todos los límites, porque si hay algo que tiene la inseguridad, que uno empieza a convivir con la inseguridad y empieza a acostumbrarse. Exacto. Primero pongo reja y sé que tengo que tomar mate dentro de la reja, y que si tomo mate dentro de la reja no me pasa nada, y uno convive con eso, voy a ir a hacer una compra, la hago de día, porque si es de noche, si mi hijo se tiene que mover van remis. Hasta que uno empieza a ver que la inseguridad de Rosario, vos mandaste a tu hijo a la escuela en un remis, entran y balean dentro de la escuela. Sí, claro, tremendo. Vos lo mandaste a tu hijo a una farmacia y balean la farmacia. Estás en el supermercado y te balean el supermercado. Entonces ya entras en un límite donde perdiste ni siquiera ese marco de autonomía de sentirte protegido con acciones propias. Sí, la libertad, perdés la libertad. Que la libertad la perdimos hace tiempo, hermano, la inseguridad, pero
el narco en Rosario ya te está llevando a un punto donde te entra hasta donde vos creías que estabas seguro. Claro. Y si no, se toman carta en el asunto, y si no empezamos a mirar ejemplos que pasan en el mundo, podemos discutir Salvador sí, Salvador no. Lo que no se puede discutir es la decisión de terminar con algo que había cooptado todo El Salvador. Sí. Y es lo mismo que dice Patricia Bullrich. Acá, si vamos a la discusión de si el ejército tiene que ayudar o no en esto, en la medida en que sea útil y con la capacitación que tiene que tener, cuando terminemos la discusión ya no tenemos margen de acción. Uh-huh. Y me parece que no alcanza ni con la decisión que toma el gobierno nacional, y hay que meterle más porque no se puede. Pasa con la política que atraviesa estas cuestiones, Marcelo. La política está atravesando, porque digo, hay ideas de repente, o hay gente que podría colaborar, el caso de Patricia, en esto de poner en marcha algo, más allá de las elecciones y más allá de la postulación, para salvar la situación, ¿no? Por lo menos darle un poco de paz al ciudadano, hacerle un poco más fácil la vida, ¿no? Pero la política atraviesa todo eso, ¿no? Hoy se entiende que siguen estas dos franjas políticas muy importantes en el país que divide, digamos, las ideas, los proyectos, la política de Estado, ¿no? Yo creo que falta que toda la política comprenda que hay temas que no tienen discusión. Exacto. Podemos discutir un montón de cosas, pero la seguridad no tiene discusión. Uh-huh. Y yo creo que hay un sector de la política, y yo lo vinculo al kirchnerismo, que ellos entienden la seguridad de otra forma. Uh-huh. Yo entiendo que el que comete un delito es un despojado social, es un excluido de la sociedad, pero el que es víctima y el vecino que no comete nada no tiene por qué ponerse a pensar que esa persona que le quiere arrebatar la vida es una víctima de la sociedad. Claro. Esa persona merece seguridad. En todo caso, el Estado tiene que ver cómo hace que la persona que está excluida de la sociedad se integre a la sociedad. Pero no podemos decir que la seguridad es un tema social. Claro. La seguridad, para mí, es un tema de seguridad. Y lo otro será un tema social. No podemos que el ejército vaya a construir casas donde viven los delincuentes. Acá no es un tema si el delincuente tiene casa o no. El delincuente tiene que estar preso. Exacto, exacto. Y una vez que cumpla su condena tiene que tener el derecho a resocializarse. Sí. Pero en el medio no nos tenemos que anticipar algo. No podemos prejuzgar de que no tiene que estar preso. El delincuente tiene que estar preso. Sí. El delincuente no merece tener un celular dentro de la cárcel. Exacto. Porque está privado de su libertad. ¿Y está privado de su libertad porque somos malos? No, porque cometió un delito. Y el Estado no puede ponerse a ver la causa de por qué se cometió ese delito. Ese delito se cometió, tiene que estar preso. No le podemos explicar a la víctima de un hecho de inseguridad que el delincuente no tiene que estar preso porque es víctima de la sociedad. El que es víctima de la delincuencia necesita ver al preso adentro. Y nosotros necesitamos ver que el peligroso está adentro. Después claro, hagamos todo para resocializarlo. Pero hay cuestiones que no se ponen por alto, y hay un sector de la política que todavía ve a los presos como una víctima de la sociedad, y en vez de defender al que es víctima de la delincuencia, defiende al que comete la delincuencia. Totalmente. Y ahí es una brecha. Está cambiado los roles, ¿no? En esta sociedad. Está cambiado los roles. Sí, totalmente. Es un gobierno que critica, por ejemplo, a El Salvador porque diciendo en qué condiciones están los presos. Sí. Es un gobierno que denunció a Cristian Ritondo cuando él dijo: yo prefiero más presos amontonados dentro de la cárcel que gente muerta. Sí. Y yo opino lo mismo, y está denunciado Cristian Ritondo. Y la verdad es que si alguien comete un delito, tiene una condena, tiene que estar preso. Mejoremos las condiciones en las cárceles, pero en el medio tiene que estar preso. No pueden salir por pandemia, terminarse la pandemia y no volver. Exacto. No pueden tener celular, no pueden tener derechos que los perdieron por cometer un delito. Eso no puede estar en discusión, y en Argentina todavía está en discusión. Y hablando de discusiones y en tela de juicio, la justicia en sí, que hoy el gobierno la ha puesto por sobre todas las cosas, ¿no? Digamos, está en discusión también la actitud que toma la justicia con respecto a toda esta etapa que estamos viviendo los argentinos de inseguridad, ¿no? El gobierno cuestiona todo. Y cuestiona la justicia porque no le gusta. Y después, si uno le pega a la justicia todos los días, si uno quiere demoler la justicia, si uno quiere desmantelar la justicia, ¿cómo le pedimos a ese juez que se enfrente contra el narcotráfico? Claro. Porque no es un juez que solamente dedica al narcotráfico y el Estado acompaña. Claro. Es el mismo juez que después le toca juzgar un tema de corrupción. Exacto. Es un juez federal. Entonces, todo es parte de... el sistema político es un engranaje. Si uno tiene un gobierno que denosta a un policía como Chocobar, que tiró al piso para no tirar el cuerpo al delincuente. Exacto. Y como rebotó la bala,
va preso. Si la justicia hay que desarmarla porque no nos gusta lo que juzga. Si el delincuente es una víctima de la sociedad y vamos a seguir diciendo que la inseguridad es una sensación, Sí. y la verdad es que si el narco quiere algún lugar va a venir acá, si el delincuente quiere algún lugar, lo mismo pasa en el municipio de Zárate. Si Sí. vos tenés un municipio donde el ministro se pelea con el intendente, Claro. donde el intendente pone millones en otras cosas, pero no pone en combustible la policía, si tenemos todavía de que la misma corriente de Zárate, de que la delincuencia es un tema social y no es un tema de seguridad, y si vos querés, la verdad es que si vos querés comprar algo de inseguridad, el delincuente va a venir acá. Si tiene que decir dónde voy a cometer un delito de afuera, va a venir a Zárate. Y hablando de ese tema, no se ha resuelto nada hasta el momento, digamos, ya llevamos varios días de la discusión, las marchas y todo lo demás. ¿Qué tipo de respuesta se ha dado en Zárate, Marcelo? Ninguna. A ver, el intendente inauguró su 16º periodo legislativo. Sí. 16º. Y dijo que ahora entendía que tenía que tomarlo como un tema personal, Sí. y que iba a valer un plan de seguridad. Sí. O sea, se olvidó que ya fue al mismo Consejo Deliberante 15 veces antes. Claro. ¿Y no, qué hacen no. desde su lugar, desde el lugar del Consejo Deliberante, por ejemplo? Más allá de lo que de lo que han hecho, presentar Insistir, pedidos de informe. visibilizar, en un marco de democracia, las mayorías mandan. Y si todavía tenemos una mayoría del Consejo Deliberante que sanciona una emergencia de seguridad con el único fin de calmar el reclamo, pero Claro. no de entrar en el fondo de la Sí, situación, sí. y vamos a seguir en la misma. Por eso nosotros la emergencia de seguridad lo votamos en contra. Porque no sirve de nada decir que estamos en emergencia. Sí, Claro. estamos en emergencia, Sí. eso no lo niega nadie. Sí, ¿Qué vamos a hacer? claro. O sea, si no nos animamos a interpelar al intendente por la situación de inseguridad que estamos, no nos animamos a enfrentar nada. Claro. Si tenemos que ser amigo del responsable en materia de seguridad que no resuelve nada y anteponemos la conveniencia política o la relación personal y no nos animamos a generar la situación incómoda de una interpelación, no sirve nada. Bueno, hoy casi fue interpelado Aníbal Fernández en la Cámara, ¿no? Porque tuvo que ir a dar explicaciones Aníbal Fernández sobre el tema. Fue interpelado, sí. Totalmente. Digo, esto, por más que sea incómodo, digo, los funcionarios deben hacer ese ejercicio. Es una Deben obligación. cumplir con la obligación. Sí, claro. Deben cumplir con la obligación. Pero Bueno, se siguen cuidando entre ellos. Yo lo dije en la sesión, acá se están cuidando entre ustedes en vez de cuidar al que está afuera. ujú, Y se olvidan que cuando ustedes salen de esta puerta, somos todos iguales. sí, totalmente. Te roban a vos y a mí. Cuando me van a robar, no, a vos no te dejan de robar porque tenés un programa de radio. Claro, Y a no. mí no me dejan de robar porque soy concejal. No, seguramente. Nos van a robar igual. Sí, seguramente. Mientras eso es así. tanto, hay un sector de la política que se sigue cuidando Que no nos roben a políticamente. ellos. Sí, que no lo roben políticamente, que no pierdan políticamente, Por eso. porque no se cuidan nada. Por eso decía. Bueno, también hiciste una presentación que tenía que ver con el estacionamiento medido, que lo hemos hablado, ¿no? Pero también se sigue cobrando el estacionamiento y hasta ahora el Estado dice que lo hiciste como ciudadano común, en tu caso, y que no tiene el valor que debería tener ante la justicia. Lo hice como ciudadano común porque soy un ciudadano común. Pero había como una especie de acusación que no lo habías hecho como Sí. concejal y que lo habías hecho como ciudadano común. Y A ver, hay algo que es técnico, jurídico y el municipio lo sabe bien. Lo que pasa es que lo utiliza como una chicana. Los concejales no tenemos la representación de toda la sociedad en un juicio. Ujú. Eso lo tiene el defensor del pueblo. Sí, La Defensoría del Pueblo no intervino de la provincia en este tema y Zárate pasan los años y no tiene defensor del pueblo. Al no haber un órgano que tenga la representación de todos los intereses de la colectividad, de la sociedad, yo lo tengo que hacer como afectado. sí. El fallo a mí como afectado, que va a llegar en su momento, si para mí es ilegal, va a ser para Marité también Claro, ilegal. claro. Entonces, eso de decir que lo hago personal, sí, lo hago en forma personal. Lo mismo pasó el año pasado con la BL, yo la BL Sí. lo inicié en forma personal Sí. y obligó a que el municipio retroceda. Sí. No tengo otra forma de hacerlo. El municipio, en vez de preocuparse por cómo lo hago yo, tendría que preocuparse por hacer las cosas legalmente. Ujú. Pero no habló de la legalidad del estacionamiento, sino que dice que lo hice en forma particular. Sí, lo hice en forma particular y me autopatrociné como abogado en forma particular. Claro. Porque es tan ilegal que me cobren el estacionamiento a mí como que se lo cobren a cualquier otro vecino. Entonces, Sí. cuando salga un fallo, el municipio tendrá que retroceder. Claro.
Cuando hablas con los vecinos, cuando recorres o como concejal y demás, ¿cuál es la sensación que tenés? O qué te pasa cuando el vecino, qué es lo que más te dice, más allá del estacionamiento medido, de la inseguridad y demás, sobre el distrito, sobre lo que pasa dentro del distrito? Hoy viniste a Lima, por ejemplo. Tocás 10 puertas y las 10 es inseguridad. Y es inseguridad, pero en un marco que ahí sí es una sensación, no la inseguridad, sino la sensación de que nadie te protege. Uh-huh. O sea, el vecino ya asume que le pueden robar. El vecino asume que se tiene que autoproteger. Tiene que poner la alarma comunitaria, tiene que poner la alarma en su casa, tiene que salir de día. Sí. Pero se siente en una situación donde nadie habla por él. Claro. O sea, donde no hay un funcionario que diga, no logré bajar la inseguridad, pero que sepa el delincuente que yo los voy a ir a buscar. Claro. Entonces, eso es lo que yo más noto como desolador del vecino. Uh-huh. Esa desazón de decir, listo, yo sé que me pueden robar, sé que es casi una lotería, pero no hay uno que salga a hablar de que está haciendo algo. Y eso es una sensación tremenda, porque uno no pierde solo la seguridad, sino que pierde la esperanza de sentirse protegido. Sí, se siente huérfano en definitiva. Se siente huérfano, porque uno dice, bueno, listo, hoy estoy en una situación complicada, pero me explican que hay un plan, que todos los días me van a mostrar los resultados, que se va a hacer todo lo posible. Yo confío en que el año que viene apuesto que voy a estar mejor. Pero vos le preguntás al vecino, ¿vas a estar mejor? No, voy a estar peor. Sí. Es lo que pensamos todos. Y eso sí es una sensación, es muy frustrante. Totalmente. Porque uno vive por eso. O sea, yo siempre manejo con una frase de una vieja película que es: la esperanza te da libertad, sí, y el miedo te hace prisionero. Sí. Si uno no tiene la esperanza de vivir mejor, pierde la libertad. Y cuando uno vive con miedo, por más de que sepa que la situación es complicada, vivís prisionero de que no vas a cambiar. Si fueras el intendente de Zárate hoy, ¿qué cambiarías hoy? ¿Qué harías? Las prioridades. Uh-huh. El municipio de Zárate tiene 13 secretarías, de las cuales yo te puedo decir que hay 7 secretarías que gastan su presupuesto en la estructura. Uh-huh. Y el mantenimiento de cada secretaría no es 10 pesos, ¿eh? Son millones o 100 y pico de millones. Comenzarías por eso, por la estructura, digamos. Pero si yo hoy tengo la posibilidad, el municipio tendría 5 secretarías más la Secretaría de Lima, 6. Uh-huh. Hay una que es obligatoria, que es la Secretaría de Gobierno. Entonces, saquemos la Secretaría de Gobierno, que nadie la puede sacar porque es por ley. Habría 5 secretarías. Y hay que destinar los fondos a las prioridades. O sea, se tiene que terminar, hasta que no emparejemos la situación, el gastar millones en un festival. Uh-huh. No hay que construir polideportivos, no hay que construir parques urbanos, hasta que nosotros nos vivamos dignamente. Uh-huh. Vivir dignamente es primero que el que tiene asfalto no tenga pozos, el que tiene una calle con zanja esté zanjeado, y hay que poner la plata en seguridad. Yo confío en la policía, y para mí hay que invertir los recursos en los policías. O sea, claro, la policía tiene que tener todos los días el tanque lleno. El municipio tiene que salir a comprarte una automotriz con la cual puede llegar al mejor tipo de convenio, porque es el mayor contribuyente del municipio. Sí. Tiene que salir a comprar móviles para la policía. Tiene que salir a reclutar gente que quiera subirse a ser chofer de un móvil y pagar el adicional de policía. Y tenemos que empezar la discusión de si nos va a servir la DPU o vamos a generar una policía municipal con los recursos que puede tener hoy un municipio. Ejemplos sobran. San Miguel tiene un policía municipal. Sí. Y funciona muy bien como auxiliar de la policía armada, pero con chaleco antibalas, claro, con móvil antibalas. O sea, si no empezamos... Con las herramientas, digamos. ¿Qué es lo que necesita? Hay que poner plata en seguridad. Yo no creo que sea magia resolver la seguridad, pero tampoco hay que inventar la pólvora. Ya las cosas están inventadas. Claro. Hay que empezar a aplicarlas, pero hay que tener la prioridad del gasto. Claro. Salud, seguridad pública, salud, servicios públicos y seguridad. Ese tiene que ser el eje de donde va el gasto. Ahí tiene que estar estructurado. Tenemos un funcionario que tiene a cargo 2,7 empleados. Eso nos dice que hay más caciques en la estructura municipal. Un secretario municipal equivale a 100 metros de asfalto en un año. Alguno me puede decir, ¿y qué hacemos con 100 metros? Sí, y bueno.
son 100 metros de asfalto completo. Estamos hablando de asfalto, agarro una calle de tierra y la asfalto con todos los servicios. Sí. Entonces empecemos a ver cuántos secretarios de más hay, cuántos subsecretarios de más hay, porque de nada sirve tener una dirección de alto rendimiento deportivo en Zárate si el chico no se anima a ir a jugar al fútbol, Claro. porque las condiciones no son las que Sí, tienen que los ser. padres no lo Entonces permiten por las empecemos a condiciones. mirar la prioridad y dejemos de pagarle el viaje egresado a nuestros hijos si todavía no nos sentamos en el jardín. Claro. Es Preocupémonos que vayan al jardín. A mí me gusta hablar mucho con ejemplos para Sí. que se entienda, pero vamos a las prioridades. Me gustaría ser un intendente que no quede en el bronce de placas de inauguración de verdad. obras, Ujú. que pasa a ser el que le da las prioridades. Fuera del aire hablamos de San Nicolás. Sí. Hoy Manuel Pasaglia se puede dar el lujo de hacer determinadas cosas porque hubo una gestión anterior que se dedicó a llevar el agua al 100% de la población, Claro. llevar el asfalto al 100% del territorio y a poner los recursos de seguridad que hay que poner y llevar la salud. Hoy encontramos un San Nicolás que puede inaugurar hospitales, Sí. que puede digitalizar, que puede dedicarse al turismo, que Sí, puede hacer un poco es estadio el de ejemplo fútbol. de la política de Estado que se requiere, ¿no? Para Primero toda la- lo básico. Claro. Y yo sé que si nos toca gobernar vamos a hacer esa intendencia que nadie se va a acordar de que este intendente hizo tal obra, Sí. pero de que sí empezó de lo básico para que después venga otra gestión y la inaugure, aunque no seamos nosotros. Y hoy la política está más preocupada por inaugurar Sí. que eso dar es en el cierto. bronce, Eso es independientemente que el barrio se vea mal. Eso es cierto. Marcelo, te quiero agradecer. No, gracias a vos. Seguramente vamos a seguir charlando, dialogando distintos temas. Se viene un año electoral, así que vamos a estar hablando seguramente de distintas visitas, las presentaciones, las campañas y todo lo que se están llevando a cabo.